En esta lección vas a aprender cómo crear arreglos de estructuras, los cuales nos dan muchísima flexibilidad. No es nada complicado, te voy a enseñar cómo crearlos, cómo colocarles información y también cómo leer información de ellos. Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a aprender cómo utilizar arreglos y estructuras. Es decir, nosotros vamos a crear un arreglo de tipo estructura. Como al fin y al cabo las estructuras son tipos, nada más que son tipos definidos por nosotros mismos, también podemos crear un arreglo. Es decir, podemos tener una colección de variables del tipo de nuestra estructura y va a funcionar de manera similar a cómo trabaja un arreglo de enteros o de dobles. En este caso, cada celda del arreglo va a contener una variable de tipo estructura. Es decir, cada una de las celdas va a tener los campos que nosotros estamos definiendo en la estructura y podemos tener varias de estas variables adentro de la colección que nos forma el arreglo. Bueno, aquí ya tengo un programa para que podamos nosotros observar esto. Tengo la estructura con la que hemos estado trabajando, la de empleado, que tiene nombre, edad, ID, sueldo, aparte la impresión con toString, y vamos a la parte de main para ver cómo podemos crear un arreglo con la estructura. Ok, ¿qué tengo acá? En primer lugar, mis variables. Tengo n, que es la variable que me va a servir para apoyarme y controlar el ciclo, y estoy creando en esta línea el arreglo. Ok, va a ser un arreglo de tipo empleado, entonces tengo que colocar empleado, los corchetes y el nombre del arreglo. El nombre del arreglo va a ser gente. Si se fijan, es exactamente lo mismo que si yo creara un arreglo de tipo entero o un arreglo de tipo doble. No hay gran ciencia en esto. Entonces, empleado, corchetes para indicar que es un arreglo, nombre del arreglo, luego igual a new, empleado, y entre corchetes estoy colocando un 3 para indicar que el tamaño del arreglo va a ser 3. Es decir, voy a tener en su interior tres variables de tipo empleado, cada una de ellas con su nombre, ID, sueldo y todo este tipo de cosas que yo he definido en la estructura. Luego una variable de apoyo que es la variable dato, y vamos a pedir la información para rellenar el arreglo de empleado. Creo el ciclo y adentro del ciclo simplemente voy a ir pidiendo cada uno de los datos. Voy a pedir la información para ID, nombre, edad y sueldo. Y la parte importante es la asignación, porque la petición es básicamente lo mismo que hacemos en todos lados. Entonces, la asignación, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, como yo voy a guardar la información adentro de un arreglo, entonces tengo que hacer uso del nombre del arreglo. ¿Qué arreglo? Pues el arreglo gente. ¿En cuál de las celdas o en cuál de las variables contenidas en arreglo? Pues en la variable n, para que, bueno, sea la celda 0, la celda 1, la celda 2, según vayan dando las vueltas del ciclo. Entonces, yo quiero guardar en la variable n del arreglo gente. Ok, pero la variable n no es una variable normal, es una estructura. Entonces tengo que decir de los campos que tiene esa estructura en cuál lo voy a guardar. Entonces pongo punto id. Entonces, esta información que le pedí al usuario, que la estoy convirtiendo en un entero, se va a guardar adentro del campo ID de la estructura gente, pero en la variable que se encuentre en la posición n. O si lo quieren ver de otra manera, del arreglo de empleados gente en la variable n, quiero guardar la información en su campo ID. De esa manera es como lo indicamos. Luego viene la parte de nombre. Vean que obviamente nombre no lleva la parte de convert porque readline me regresa una cadena y nombre es de tipo cadena, entonces lo puedo asignar directamente. Entonces estoy asignando de igual manera en el campo nombre en la variable número n de la arreglo gente. Y lo mismo va a suceder con edad y va a suceder con sueldo. Luego la impresión va a ser muy sencilla. Para llevar a cabo la impresión simplemente hago un nuevo ciclo que va a ir de 0 a 2, 0, 1, 2, que son los índices de ese arreglo, y hago console_writeline gente de n para que me imprima entonces la variable de tipo estructura o la variable de tipo empleado
que se encuentra en la posición N y luego simplemente una línea para ir haciendo divisiones entre las impresiones. Ok, vamos a ejecutar el programa para que veamos qué es lo que sucede. Ok, estamos en la parte de petición con el índice 0, entonces vamos a guardar la información en la variable que se encuentra en el índice 0. Dame el ID, vamos a ponerle ID 10, nombre Juan, edad, vamos a ponerle 25, sueldo 10,000. Entonces todo eso se guardó en gente de 0, ya cada uno de los datos. 10 se guardó en ID, Juan se guardó en nombre, 25 se guardó en edad y 10,000 se guardó en sueldo, pero de gente en el índice 0. Estamos en la segunda vuelta, entonces vamos a rellenar los datos. El ID le vamos a poner 11, el nombre le vamos a poner José, la edad le ponemos 26 y el sueldo le vamos a poner 25,000. Entonces esta información se va a guardar en gente en el índice 1 con cada uno de los campos que corresponde. Ahora estamos en la tercera vuelta, que es cuando n vale 2, es gente con el índice 2 y entonces los datos que coloque ahí se van a guardar. Bueno, dame el ID. El ID le vamos a poner 15. Dame el nombre, le vamos a poner Oscar. Dame la edad, 28. Y dame el sueldo, 35. Termina el ciclo de petición y entonces se va al ciclo en el cual lleva a cabo las impresiones. Entonces recorremos cada una de las celdas del arreglo llevando a cabo la impresión de cada celda. Pero como cada celda o cada variable del arreglo en realidad es una estructura, pues tiene múltiples datos que debe demostrar. Cuando tenemos el índice 0 nos muestra 10, Juan, 25, 10,000. Cuando estamos en el índice 1 nos muestra 11, José, 26, 25,000. Y cuando estamos en el índice 2, que es la tercera variable o la tercera celda de tipo empleado, entonces nos coloca 15, Oscar, 28 y 35,000. Entonces esa es la forma como nosotros podemos trabajar con las estructuras y los arreglos. Si se fijan, es muy similar al uso del arreglo tradicional. Lo único que tenemos que tomar en cuenta o lo único que cambiaría es el indicar de forma correcta cuál es el campo con el que vamos a trabajar, ya sea para asignar un valor o para hacer uso de ese valor. Y si nosotros tenemos el override a toString como lo vimos en la lección anterior, pues entonces también podemos llevar a cabo la impresión de manera directa, de manera mucho más sencilla, que es lo que estamos viendo nosotros acá. Ahora, para demostrar un poco más lo que podemos hacer con el arreglo, adicioné el siguiente código. Simplemente es un ciclo que va a recorrer cada uno de los empleados contenidos adentro del arreglo gente y va a verificar el sueldo. Si el sueldo es menor que 15,000, nos va a mandar un mensaje que va a decir aumento para tal, indicando el nombre. Entonces con esto podemos ver que podemos hacer uso tanto de los campos contenidos adentro de la estructura, incluso si esa estructura está en un arreglo, en las labores normales que nosotros hacemos. Por ejemplo, usarlo adentro de un if, o lo podríamos haber usado en una expresión aritmética o algo por el estilo. Vamos a llevar a cabo la ejecución de esto. Muy bien, entonces vamos a rellenar el ID, Juan, edad 20, vamos a ponerle un sueldo de 8,000, dame el ID 2, el nombre, José, edad, a José le vamos a dar un sueldo alto, 56, dame el ID 3, Oscar, dame la edad y a Oscar le vamos a dar un sueldo de 9,500. Entonces tenemos las impresiones tal y como estaba y ahora, bueno, ya también tenemos la parte de nuestro ciclo. El ciclo empieza a trabajar
y va checando el sueldo de cada uno de los empleados. Si el sueldo fue menor que 15.000, simplemente nos lleva a cabo la impresión de aumento para tal. Entonces nos pone aumento para Juan y nos pone también aumento para Oscar. Y ya con esto ejemplificamos el uso de las estructuras también adentro de lo que podría ser un if o cualquier otro uso. Y bueno, ya también saben controlar las estructuras adentro de